días, estimados colegiados. Bienvenidos a este ciclo de charlas que nos va a ayudar la Máster Hildegard Ulrika Kale, quien es psicóloga, psicopedagoga. Además de eso, es maestra Waldorf y además tiene terapias holísticas y permacultura. Este ciclo de charlas nace a raíz de una instrucción de la Junta Directiva en la cual quiere que todos los colegiados tengan acceso a herramientas, a material para poder solventar la violencia que estamos viviendo en los últimos días en Costa Rica. Bienvenida, Hildegard, a Colipro. Muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia agradecerles por tenerme aquí. Considero que es súper importante traer a la luz la realidad de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Y también en nuestra sociedad educativa aquí en Costa Rica. Hay aspectos que, como sabemos, se pueden mejorar y gracias a iniciativas como esta, pues de Colipro, que nos estamos juntando junto con mi emprendimiento de Ludopsico, podemos enriquecer y traer a la luz tal vez estrategias y herramientas innovadoras desde una perspectiva más fresca para apoyar en los distintos procesos. Perfecto. Bueno, me imagino que la mayoría de los colegiados ya han tenido algún pequeño contacto, aunque nos han dicho en las encuestas que la mayoría de los docentes no conocen lo que es un protocolo. Y el MEP ha hecho cualquier cantidad de charlas, también ha hecho un material que si lo vemos aquí en las espaldas está el material de Convivir sin Violencia, que es un material muy lindo que está a la mano de todos los docentes del país, sean de escuela pública o de escuela privada, dado que si las escuelas privadas no tienen un protocolo, ¿verdad?, pueden perfectamente usar los protocolos del MEP. Bueno, así es, ¿verdad? Si hay algo que me ha quedado claro en el trabajo tanto dentro como fuera de las aulas en un sistema público o privado, es que deberíamos de ver esos espacios como un ecosistema vivo, ¿verdad? Un ecosistema donde estamos viviendo, sintiendo, donde vamos construyendo esas herramientas. Y es importante lo que estaba mencionando, ¿verdad? El material está, los esfuerzos están. Y en realidad el MEP, al crear esos protocolos y Colipro, darlos a conocer, lo que estamos dando es ese empuje para traerlos más a la luz, porque exactamente, muchas veces los docentes, los directores, inclusive las instituciones, no están anuentes de todo este esfuerzo que se está haciendo, y lo que tenemos que también ver es que eso es una herramienta más, es una forma para guiar el proceso. Los protocolos, los artículos, ¿verdad? Todas estas charlas y demás, lo que nos dan es un camino hacia una justicia educativa socioemocional, pero no es la respuesta o no está escrito en piedra qué es lo que hay que hacer siempre, porque cada caso va a ser distinto. Y tal vez ahí es donde está lo complejo, ¿verdad? Porque tenemos un montón de información, pero muchas veces donde se pierde el puente es en el, ok, sé que esos son los pasos que tengo que seguir, pero ¿cómo puedo ser creativa o creativo para aplicar otras estrategias que van dentro de los pasos, que van a atinar a una situación específica? Claro, y es que es difícil ser docente, es difícil estar dentro del aula y en los colegios. Por eso estamos hablando hoy de violencia, ¿verdad? Hemos visto que han habido no es lo mismo tratar a los niños de escuela que a los adolescentes, ¿verdad? Hemos visto jóvenes que se han peleado violentamente metiendo cuchillas a otros compañeritos, ¿verdad? Hemos visto alumnos que han golpeado en la cara a los docentes, ¿verdad? Entonces son cuestiones que la violencia está latente hoy en día más que nunca. Antes no se vivían estas cuestiones en los centros educativos. Sí, está muy latente. Y otro aspecto es que no podemos percibir la violencia como si fuera un virus, ¿verdad? No es como la pandemia que cuando nos dimos cuenta de un día al otro nos cerraron aeropuertos, nos cerraron instituciones, estamos encerrados en casa con mascarilla y demás. No es así. La violencia es algo progresivo. La violencia puede ser un grito, puede ser silencioso. Son pequeños aspectos que van pasando en la cotidianidad que se van armando hasta llegar a un punto de quiebre. Ahora, sí quisiera hacer hincapié que el punto de los protocolos o el discutir de estos temas no es para castigar tampoco, es para comprender, porque muchas veces brincamos a la conclusión de tachar o inclusive de tratar como menos a la persona que está ejerciendo la violencia. Y eso tampoco es positivo, porque tenemos que ponernos en la realidad de la situación de la persona que está cometiendo la violencia, que está violentando,
para entender de dónde viene eso y a partir de ahí tener la intencionalidad de cómo trabajarlo. ¿A qué es lo que voy? Que muchos de los protocolos también lo que nos llaman es a la prevención y por eso es que con esta serie de videos estamos trayendo a la luz en este conversatorio la violencia, los tipos que ya vamos a ir a eso y los siguientes videos van hacia qué podemos hacer, ¿verdad? Ahí me gustaría que veamos entonces los tipos de violencia que hay, ¿verdad? Perfecto. Ahora mencionabas el de que un estudiante pueda llegar a pegarle a otro, ¿verdad? Exacto, la violencia física. Correcto. Yo le llamo, en derecho le llamamos manifestaciones, ¿verdad? En derecho sí hablamos de que hay una manifestación física, psicológica, ¿verdad? Cibernética, ¿verdad? Que hoy el bullying, ¿verdad? Digamos en mi época, ¿verdad? Hace muchos años, el bullying era dentro del aula. Ahora el bullying es como una almohada que se rompe, ¿verdad? Y sus plumas van por todo lado y hace daño en todo lado, ¿verdad? Y la violencia antes se daba solo entre alumnos, ahora es entre alumnos, a profesores, a vecinos, ¿verdad? Ya sus manifestaciones cada vez van siendo más grandes. Así es, y en parte sí, ¿verdad? Realmente hay un aumento en la violencia a nivel nación, a nivel Centroamérica, pero también vemos que el aumento de la tecnología lo que hace es que nos permite percibir más de las situaciones que están ocurriendo que tal vez en un pasado eran calladas. Entonces también hay que hacer como ese análisis crítico. Además de la violencia física, como estamos hablando de golpes, empujones y demás, otro aspecto similar o paralelo es cuando encierran a un estudiante en un baño o en una aula, ¿verdad? Eso también es considerado violencia física, que es muy distinto a la violencia psicológica, que a veces cuesta un poquito más de entenderlo, ¿verdad? Popularmente le llamamos violencia emocional, ¿verdad? Y es tal vez difícil de entenderlo porque no siempre deja esas marcas visibles. Es tanto como burlas y amenazas, pero también aislar a un compañero o una compañera, ¿verdad? Lo que llamamos como el ghostear en relaciones, pero también se puede dar en amistades o entre compañeros, es parte de esa violencia emocional que sucede no solamente entre estudiantes, entre los trabajadores de la institución también, y hay que comprender entonces cómo la violencia se puede dar en las diferentes esferas o en los diferentes niveles, y eso lo que está haciendo es construyendo hacia este ecosistema que estábamos diciendo de manera un poco negativa. Correcto, o sea, también esto que quiero que sepan los docentes, que esto que estamos hablando de estas manifestaciones de violencia, también lo pueden asumir para ellos a su día a día en su ámbito laboral, porque uno también dentro de la escuela puede sufrir violencia psicológica, acoso laboral, ¿verdad? Y que nos puede afectar a todos por igual, o sea, no solamente entre los alumnos o los alumnos a los profesores, profesores alumnos, ¿verdad? A veces también uno como profesor comete ¿qué podría decir? El daño o algo así, que uno cuando ve que un alumno molesta mucho, uno lo trata de ignorar, cuando el joven más bien está pidiendo a gritos un poco de atención, ¿verdad? O que no sabe manejar bien sus emociones, o que no sabemos cómo ver o cómo manejar esa persona dentro del aula. Y a todos los docentes les ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo contengo a ese chico? ¿Cómo hacemos para hablar? ¿Cómo hacemos para que preste atención? ¿Cómo hago para que no se me levante a cada rato? ¿Para que no empuje a la compañerita? ¿Para que no le quite el borrador a la de atrás, verdad? O sea, ¿y cómo no insulte? Que le diga a esa chiquita, ay no, usted está muy fea, vea qué fea que la peinó y su mamá, ¿verdad? Y entonces son cuestiones que se viven a diario en las aulas. Por supuesto, ahí es como en la psicología laboral hablamos de lo que es un clima institucional. Desde la psicopedagogía, nosotros los psicopedagogos también hacemos como climas institucionales, ¿verdad? El poder llegar a un lugar y entender cómo es que se están construyendo los vínculos y las relaciones, cuál es la forma de actuar y se puede ir a nivel comunitario, tanto como personal. Entonces, salir viendo desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Y todos los ángulos, cómo es que se está creando esta estructura interna, es lo que nos va a llevar a las respuestas del cómo actuar. Ahorita me reí un poco porque usted mencionaba el de cómo hago para que este niño se quede sentado y ya, y eso muchas veces lleva a la frustración. Ahí es donde les invito a que estudiemos también otras formas de trabajarlo, porque desde las pedagogías innovadoras, por ejemplo en Waldorf, si yo veo un niño que necesita estar de pie, antes de yo frustrarme, yo redirijo esa energía, ¿verdad? Entonces no le puedo obligar al niño a que se siente y que se siente y que se siente, porque en cierta forma ese niño no puede,
¿verdad? Y necesito entonces conducir eso de forma saludable al beneficio de todos y todas. ¿Qué significa? Que entonces le pongo tiempos activos de trabajo y le digo, mira, mi amor, ¿por qué no me llevas este papel a la oficina? Y puede ser una nota para el lector a cualquiera, pero entonces le dirijo esa energía porque entonces cuando el chico vuelve ya botó un poco la energía y puede seguir trabajando, ¿verdad? ¿A qué es lo que voy? La creatividad de cómo vamos fomentando las estrategias de acuerdo al entorno específico, cada caso, para entonces ayudarnos, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema de los tipos de violencia que tenemos en el protocolo, ¿verdad? Nos falta mencionar lo que es la violencia sexual y también el acoso o el hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que llamamos? La violencia sexual lo podemos ver como esos actos, ¿verdad?, que van en contra de una persona menor de edad que es incapaz, por así decirlo, de dar ese consentimiento, ¿verdad? Mientras que cuando hablamos del hostigamiento, ya hablamos de un acto, de una aproximación, y eso es muy diferente a la hora de abordarlo también. ¿Cuáles son los pasos del protocolo que tienen que seguir los docentes? Ok, el protocolo de hecho lo trae ilustrado muy bonito, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hemos mencionado de los esfuerzos que se están haciendo porque es alusivo también para que los niños, las niñas puedan entender desde los dibujos más o menos qué es lo que también se podría esperar del proceso si ellos están siendo acompañados, ¿verdad? Entonces, algo que sí quiero dejar claro es que a pesar que el protocolo nos da 7 pasos muy específicos de cómo se pueden abordar, vuelvo al llamado hacia esa justicia educativa o alcanzar ese balance. No significa que el paso tiene que ser 1, 2, 3 en orden, ¿ok? Y ya vamos a entrar en el análisis de por qué. Entonces, como paso número 1, la detección. Aquí es donde desde la permacultura una de nuestras herramientas más importantes es la observación. Tengo que estar muy anuente, muy presente, especialmente si yo soy adulta responsable por niños, por adolescentes, ¿verdad? Pequeños cambios en las conductas. Si veo a un chico o una chica que se suele siempre sentar en una esquina o se guarda a sí mismo, puede que haya algo. Si es un estudiante que suele hablar demasiado y un día viene hablando un poquito menos, pregunto, ¿verdad? Y no está de más preguntar, consultar. ¿Cómo estás? Te veo un poco diferente, todo bien, ¿verdad? Y entonces, para ir observando e irme aproximando, voy creando también la confianza para que en el momento en el que sea necesario la otra persona pueda acudir a mí y podamos solventar o trabajar el tema que está presente. Como paso número 2, hablamos de la comunicación con dirección, ¿verdad? Es fundamental, como decíamos, que todos los niveles estemos trabajando en conjunto. Es parte de ir construyendo ese clima institucional y ese apoyo entre las redes que queremos fomentar, ¿verdad? No actuar en solidario. Pero por eso es que les decía, no podemos ir 1, 2, 3 en orden, porque hay momentos donde dirección puede que estén ocupados y no significa que entonces dejo al niño o la niña ahí con la situación y no me hago a cargo. Continúo con los siguientes pasos en busca del bienestar o del beneficio de la persona involucrada o las personas involucradas y apenas sea posible, mando el contacto ya con la dirección. También tiene que haber un contacto con familia, que ese es el paso 3, ¿verdad? Con los adultos responsables, si es un menor de edad, ¿verdad? Si tenemos un mayor de edad, preguntamos por contactos de emergencia también, ¿verdad? En caso de que sea necesario. Paso 4, hablamos de la atención de la situación. Ahí es donde brindo el apoyo inmediato. Una de las mejores formas es poder certificarnos y capacitar a los docentes y los demás cuerpos administrativos de las educaciones o de las instituciones, discúlpeme, en lo que son los primeros auxilios psicológicos, que ese va a ser otro de los temas que vamos a compartir con ustedes para que se empapen un poquito más de qué es esto y cómo lo puedo aplicar. Después hay un informe de actuación, que ese es el paso número 5, ¿verdad? Entre más detallado la situación, cuáles fueron los pasos que se siguieron, las personas involucradas, cómo se vio, dónde, cuándo, cómo, contexto, mejor para el proceso. Para hacer el seguimiento, que es el caso número 6, no es que pasó algo y lo dejo ir. Si me tengo que poner un recordatorio en mi calendario, una alarma en el teléfono, lo hago, pero tocar base nuevamente y saber qué otros pasos se dieron hasta que ya podamos hacer un cierre. Pero antes de ese cierre, viene para lo que a mí es casi que el paso más importante y es la restauración. La restauración, porque la restauración va a impactar no solamente a las partes que están involucradas, sino es qué estrategias podemos hacer para actuar en esta situación y entonces qué estrategias o herramientas deberíamos de incorporar dentro de nuestro ecosistema actual
para que esto no vuelva a suceder. Eso es una restauración activa, porque si no nos serviría estar siempre en situaciones y solventando solo para el caso específico, ¿verdad? Correcto, o sea, y es que la violencia es una construcción, ¿verdad? Todos tenemos construcciones de nuestras formas de ser y a veces cuando estamos en un ambiente de violencia, vamos siempre a responder con violencia, ¿verdad? Entonces es muy importante. También a los docentes les decimos, siempre que haya algo en el aula, alguna situación de violencia, repórtelo al director. Si existe psicólogo en la institución, al psicólogo o al orientador también, para que se abra los protocolos de una vez, cómo manejar el caso en concreto, ¿verdad? Nunca actuar uno solo, siempre prevenir antes de tiempo, eso es súper importante. Más bien, muchísimas gracias, Hildegard, por el espacio y muchísimas gracias por compartir tu material con todo Colipro, ¿verdad? Estamos aquí, pues vamos a hacer varias charlas, ¿verdad? Para darle las herramientas a los colegiados y tengan acceso libremente para que así puedan trabajar mejor y más felices desde el aula. Así es, bueno, de mi parte y desde Luz Chicos es la invitación para seguir buscando esas herramientas vivas, para poder acompañar todas estas situaciones, poder fomentar y generar más espacios de escucha activa, trabajo con el cuerpo, ¿verdad? Actividades grupales, restaurar la confianza en nuestro sistema, dinámicas que vayan a fortalecer la empatía, esas redes de apoyo que hemos mencionado, ¿verdad? Como dije, el protocolo no es un castigo, ¿verdad? Es una guía para irnos acercando hacia ese actuar con justicia. Y esa justicia no es legal, es emocional también. Y la única forma de generarlo es trabajando todos y todas juntos, porque los espacios seguros merecen ser construidos en comunidad. Así que desde el Colipro y desde Luz Psico, muchísimas gracias.